para que tus opiniones permanezcan en el tiempo. Fuera de Contexto 2015 de radiosapiens.es. Lo que no se cuenta. Un programa realizado y presentado por Ángeles Gabaldá. Sí, buenas tardes, don Marcelí Reyes Vidal. Buenas tardes, doña Ángeles. Bueno, de nuevo en el programa Fuera de Contexto de radiosapiens.es. Y para nuestros amigos oyentes que ya le conocen, pero bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, que es profesor y escritor. Profesor don Marcelí también es colaborador de nuestro programa. Y hoy hablaremos del tiempo. No meteorológico, ¿eh? No, no, muy bueno, porque además, ¿cómo me definirías el tiempo? Bien, de hecho, precisamente después de todos estos días de cuarentenas y de alguna manera, habernos encontrado con un tiempo distinto al habitual, pues la verdad es que contestaré un poco como reflexionaba San Agustín hace más de 1500 años, ¿no? Sí. Él decía algo así como: mientras nadie me pregunta qué es el tiempo, Sí. lo sé, lo tengo clarísimo. Pero si alguien me lo pregunta y yo quiero explicarlo, ya no sé lo que es. Sí. Y de hecho, en lo que es la vida de cualquiera de nosotros, es evidente que todos lo experimentamos, todos estamos inmersos en él, ¿no? Pero la verdad es que ese experimentarlo, cualquiera de nosotros, a poco que se para a pensar, tiene vivencias de que esta cosa que aparentemente es tan evidente, tan fácil y que es tan importante para un ser vivo, resulta que nuestra experiencia lo ve y lo descubre de una forma distinta según las ocasiones, y uno, sin ser ni físico ni filósofo, se da cuenta de que es algo como muy relativo, ¿no? Hay una cuestión que es muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista de un humano, ¿no? Es decir, existir significa estar en el tiempo, se es en el tiempo, ¿no? Pero si entonces cualquiera de nosotros también, sin más grandes construcciones teóricas, se pone a pensar y le preguntáramos incluso a un niño que está en los primeros cursos de primaria, le preguntáramos también esto, ¿qué es el tiempo? Nos diría, bueno, pues viene a ser una sucesión que va del pasado, ¿no? Aquello que, bueno, que ya ha ocurrido, el presente, que es el momento en que estamos, ¿no? Y el futuro que llegará. Claro, aquí ya sí que podemos hacer una primera reflexión filosófica, porque esto que aparentemente es tan evidente, en realidad, si estuviéramos hablando de cualquier cosa y dijéramos sus cualidades con estas tres categorías respecto al tiempo, nos daríamos cuenta que de tres hay dos que no existen, porque el pasado ya no es, y el futuro no ha llegado. Y nadie de nosotros tiene garantizado que nuestra inmediatez de futuro va a existir, que podemos desaparecer antes de que ese futuro inmediato llegue, ¿no? Y todavía más, en realidad el presente, cuando lo vivimos, es algo muy, muy etéreo, que se mueve casi en el pasado. Es decir, porque cuando nosotros hemos empezado a hablar hace ahora unos minutos, teníamos un futuro, esperemos poder acabar el programa, teníamos una opción de presente porque estábamos hablando, pero a cada 30 segundos o a cada segundo que estamos haciendo, que nos hemos puesto en contacto y que empezamos a hablar, este presente se va difuminando y desapareciendo en el pasado. ¿De acuerdo? Con lo cual es una cosa como todos podemos ver a poco que pensemos en él y pensemos en nuestras experiencias sobre el tiempo, que es algo como mucho más complicado y mucho más difícil de explicar, como decía San Agustín. De hecho, antes de entrar quizá en historia y incluso en la mitología, hay una cuestión que todos estos días hemos tenido muy claro, es decir, la tensión que significa la vida cotidiana nos lleva a un ritmo que no es igual para todos nosotros, cada uno lo tiene más o menos distinto, pero la realidad es que estamos inmersos en un tiempo acelerado, y da la impresión además de que en los últimos años pues todo va mucho más acelerado, ¿no? Sí, eso pero es todos verdad. tenemos... Es verdad, ¿Sí? es verdad, porque mucha gente lo dice. Parece que corra más rápido el tiempo. Sí, pero todos, a pesar de esa aceleración, que la podemos ver, por no sé, hay estudios sobre esto, un día hablaremos de gente que hace unas cosas muy raras. No digo nada más porque no levantemos la liebre, porque a lo mejor tampoco lo haremos, pero bueno. Hay gente que ha hecho un experimento que es ver cómo en los últimos 30 años el ritmo, por ejemplo,
con el que la gente anda en todas las ciudades del mundo se ha acelerado. Es decir, que hay ciudades que se revisaron a principios de los 80 y hoy día la gente por las aceras circula un 30% más rápido. Y en cambio los coches, ahora veremos después de este virus qué pasará con los coches en las ciudades y con el cambio climático y tal, pero los coches en cambio habían descendido en su velocidad media, lo cual es muy curioso. Es decir, la gente va en coche para ir deprisa y resulta que la media de recorrer una ciudad, cualquier ciudad en el mundo, con distintas, no sé, porque no son cifras iguales para cada país, ni tiene que ver con el desarrollo, con la cultura, con la cantidad de habitantes y con el tipo de ciudad, sí que se ha visto que en todas partes la gente va como corriendo y en cambio en el coche pues se queda allí clavado y cada vez va más despacio, ¿no? Y también todos hemos podido ver ahora, cuando hemos tenido que frenar en seco, cómo hemos vivido los primeros días de confinamiento y cómo el tiempo se nos hacía eterno. Todo estaba prohibido, no podíamos ir a ninguna parte, entonces las horas, por más que hiciéramos un esfuerzo de ocuparlas, pues bueno, transcurrían con una gran lentitud. Como, claro, ahí también hay diferencias y hay cuestiones psicológicas, etcétera. También, a medida que pasaba el tiempo, en general nos hemos adaptado a eso. Y esa adaptación ha hecho que el tiempo pues fuera más llevadero. Además nos hemos inventado pues cosas que hacer, y el que no hacía pasteles se hacía el pan, el otro hacía gimnasia en el tejado, bueno, en fin. Todo el mundo veía que tenía más tiempo, no solo de lo habitual, porque no trabajaba o no podía ir a ningún sitio, sino que además el tiempo se le hacía largo, ¿no? Y al final, ese tiempo volvió a cambiar cuando nos empezaron a decir, bueno, si sales a tal hora puedes hacer tal, puedes pasear el perro, puedes sacar al niño. Entonces volvemos a notar la acuciante necesidad de volver a acelerar, ¿vale? Es decir, que eso, y ya no digo en la vida anterior, en la que vendrá ahora Dios dirá, ¿no? La verdad es que cuando te pasa algo que es súper interesante, agradable, el tiempo vuela. Cuando algo es aburrido, negativo, etcétera, etcétera, el tiempo pues se eterniza, ¿no? También el tiempo se acelera en función de la edad que tienes, de los conocimientos que tienes, etcétera. Voy a hacer algunos de mis comentarios famosos, es decir, toda la gente que siempre pone excusas para decir no leo, no porque no me guste, no, porque no tengo tiempo. Normalmente es gente que el tiempo lo administra muy mal. Porque normalmente la gente que lee es la gente que tiene 1000 aficiones, trabaja con poseso y además va a los conciertos, va al teatro y va al cine. En cambio todos conocemos gente que hace años que no ha ido al cine, hace más años todavía que no ha ido al teatro, hay gente que nunca ha ido a un concierto, que casi no viaja y que encima obviamente no lee. En cambio dice que es que no tiene tiempo. Es absolutamente incierto. Bien. Si no me lanzas ninguna pregunta, pues empezaremos a No, porque es muy interesante, sí, es que, bueno, tal como lo vas desarrollando, pues es muy interesante, y ahora mismo no se me ocurre ninguna pregunta que sea más interesante que lo que nos estás contando. Pues entonces, yo supongo que esto dará para que hablemos alguna otra vez, pero lo situaré un poco en relación a la filosofía, pero también a la cultura. Y claro, se podía hablar de muchas más cosas, de muchos más tiempos y más países y de más momentos históricos, pero empezaré como mínimo con un par que creo que son significativos. Y entonces la primera es, desde el punto de vista hebreo, teniendo en cuenta la religión y las características, ¿no?, del pueblo de Israel, la temporalidad se ve como algo muy importante. Remarco lo que he dicho cuando hablaba de San Agustín y en ese prolegómeno, ¿no? Sí. El tiempo entendemos que está relacionado con el ser de cada uno, ¿no?, con el ser vivo. Bien, para los hebreos la temporalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la idea en sí del tiempo, para los hebreos, quizá porque son muy religiosos y lo empiezan a escribir, la idea importante del tiempo es precisamente el pasar, el transcurrir, ¿de acuerdo? Sí. Y eso produce una tensión. ¿Y esa tensión hacia dónde está encarada? Bien, pues hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ahí detrás hay una promesa de que son el pueblo escogido por un Dios único, ¿no?, que es el que está diseñando de alguna manera su futuro. Y que cuando ellos se tuercen de aquello que es agradable a los ojos de Dios, bien, entonces al existir ese problema entre cumplir el mandato y el ser agradables a los ojos de Dios,
a veces en esa idea del tiempo volcado hacia un futuro, incluso hacia la eternidad, se produce una especie de rebote parecido del juego de frontón, ¿no? Es decir, que sobre esa promesa, bueno, pues un rey que empieza siendo justo, pues acaba no siéndolo tanto, el pueblo pierde parte de su fe, aparece un profeta pero no es seguido, con lo cual la historia tiende a repetirse. Sí. Pero a diferencia de alguna otra postura que se ha dado a lo largo de la historia, hay que ver que no se trata de un tiempo que deje de ser lineal para que sea cíclico, porque como no se repite exactamente, la metáfora o la imagen física sería que este ciclo no es circular perfectamente porque sería como una espiral, porque cada personaje, cada situación, cada momento de la historia no es exactamente igual, pero sí que el proceso se basa en el mismo esquema. Por lo tanto, se daría esa situación de retorno cíclico, pero no idéntico, ¿vale? Uh-huh. Pero es muy curioso porque si ahora nuestros oyentes hacen un poco de memoria, está claro que en el Viejo Testamento, es decir, en los libros de Moisés, se ve muy claro que sin tiempo no tendría ningún sentido. Y si uno piensa, claro, pensando ya en el inicio con la creación y tal, el Viejo Testamento siempre suele empezar de la misma manera, que es en el principio. Incluso también hay una definición que es muy interesante porque nos lleva a aquello que hemos dicho hace un rato, ¿no? De que el ser está en el tiempo, de que cuando Dios se aparece a Moisés, fija un poco la idea del tiempo de Dios, que es la eternidad, ¿no? Cuando Dios se presenta a sí mismo en la zarza ardiendo y dice algo así, yo soy el que soy y el que es decir, aquel que está más allá del propio tiempo, que tiene un tiempo basado en la eternidad. Y esto, para acabar con esta primera aproximación en el mundo hebreo, es muy curioso cómo los cristianos que nacen de esa misma visión inicial la cambian, porque si recordamos, todo el Nuevo Testamento no empieza nunca con en el principio y cosas parecidas, sino que siempre empieza en aquel tiempo, ¿verdad? Si todos los evangelios es en aquel tiempo, es decir, que vemos que el cristianismo se basa más en el pasado, ¿vale? En tanto que el Viejo Testamento es en un arranque, pero un arranque pensando en la eternidad y en Dios, ¿no? Bien, pasando a nuestros amigos y grandes influyentes que son los griegos hicieron una aportación muy interesante, que de alguna forma es para mí vigente todavía, ¿no? Primero, ellos entienden esa idea que es más moderna, que hemos visto en San Agustín, pero que hemos visto después en Kant y en otros muchos filósofos, que hay distintos tiempos, pero lo importante, hablando de la vida, es estar en el tiempo. Es decir, que la presencia es la tensión del momento de este presente, que aunque sea evanescente, es lo importante, ¿no? Entonces, hay una serie de ideas que están ya en el principio de la mitología que son muy interesantes. Los dos primeros dioses de la mitología griega, por una parte son la tierra, Gea, y por el otro precisamente es Cronos, es decir, el tiempo. Y Cronos, es decir, que es el tiempo general, es la puesta en marcha, ¿no? del tiempo universal y cósmico y colectivo, es el padre de los dioses. De hecho, es el padre de Urano y es el padre de Zeus. Y todos tenemos aquella idea de la mitología que el mismo Cronos, sabiendo que su, no sé, prioridad en el mundo de los dioses y en el controlador general del tiempo y del universo podía estar en peligro con sus propios hijos, intenta devorar a sus hijos. Los va devorando para mantener ese control. Es decir, que los griegos tenían muy claro que para los humanos el tiempo es sumamente importante, ¿no? Sí. ¿Cuál es una aportación que también es muy interesante desde el mundo de los griegos, que fue aceptada por toda la cultura griega más allá de las cosas que dicen los filósofos, ¿no? Bien, pues es muy interesante que ellos hablan de una realidad del tiempo que ya ven que es compleja. Y entonces lo que proponen es que en realidad hay varios tiempos. Habría un tiempo que viene el nombre derivado de este primer dios del tiempo, Cronos, que es el tiempo cronológico. Es decir, que es un tiempo general, es el tiempo general de todos los humanos.
Entonces ese tiempo, bien, se puede delimitar y puede ser muy interesante porque es el tiempo de referencia colectivo, también cultural, histórico y político. Y por allí salieron, al cabo de los años, pues que ellos, en concreto, utilizaron las Olimpiadas para marcar momentos de tiempo, ¿no? Es decir, pues, tantos años de la Olimpiada tal, ¿no? Antes lo que hacían era, pues en tiempos de la ciudad de tal que mandaba no sé quién, bueno, entonces eso era muy impreciso. Como todos los griegos estaban divididos políticamente en cada ciudad, pues era un mundo, la manera que encontraron era un tiempo general cronológico basado en este caso en las Olimpiadas. Entonces había un marco de 4 años en lo cual podías decir lo que pasó entre una y otra, ¿no? Sí. Bien, pero también desde el principio se dieron cuenta de que esto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros no tiene mucho sentido. Es un referente, ¿no? Es decir, cuando aquí se llega a las fechas de fin de año, todas las televisiones, todos los periódicos, todas las revistas hacen unos resúmenes, ¿no? Y dicen, bueno, mira, más o menos ha pasado esto, se ha muerto esta gente famosa, ha habido estas cosas imprevistas, tal. Este año se habla mucho del coronavirus, por cierto. Sí. Y entonces, a partir de ahí, bueno, esto más o menos nos ha afectado a todo el mundo. Puede ser más preciso que afecte pues a toda la gente de un país o de una región o de toda Europa, pero también de todo el mundo, ¿no? Podríamos llegar a la conclusión pues de que, bueno, coronavirus ha sido mundial y ha habido determinados personajes que han sido pues importantes para todos, etcétera, etcétera. Pero ellos vieron que esto no servía cuando uno hace una introspección sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre los hechos que nos pasan a cada uno de nosotros, que no saldrán en los libros de historia, ni saldrán en ninguna parte, ni serán grabados en mármol, ¿no? Y entonces llegaron a una idea muy interesante, que es la idea del aion. Entonces eso, para el mundo griego, son unidades cerradas de tiempo. Sí. Es decir, ese es el tiempo de los seres vivos y de las cosas. Y esta unidad cerrada de tiempo, bien, ocupa todo lo que va desde el origen al final. De tal manera que cada vida humana, en sus intersecciones con los otros humanos, forma parte de un tiempo cronológico en el que te ha tocado vivir. Sí. Pero todo lo que haces en tu vida, o todo lo que durará pues un edificio o un templo, lo que durará pues un animal, en realidad pues es un aion. Es decir, que vendría a ser un segmento del tiempo general que acaba y empieza en sí mismo. Y entonces eso, pues bien, yo creo que es interesante porque separa estos dos tiempos y evita una parte de las confusiones, ¿no? También hay que decir que el tiempo general, bien, como tiene ese origen mítico, de alguna forma está muy atado a la tierra, ¿no? Es decir, a las cosas terrenales, con lo cual faltaba una tercera pieza, que era el tiempo cronológico con un referente universal en las estrellas, ¿vale? Y eso era el mundo de Urano. Sí. Por lo tanto, pues teníamos una triple relación, ¿no? El tiempo de los dioses, el tiempo de todos, el tiempo que medimos de todos los aiones, pero además es un tiempo que puede estar radicado en dos elementos cósmicos como son la Tierra y las estrellas, ¿no? Bien, eso es interesante porque yo creo que sería, ante esa evidencia de que el tiempo circula a distintas velocidades y funciona de distintas maneras y existe a unos niveles psicológicos, que si lo vemos separado, aquello que es de todos, de lo que es en cada uno de nosotros, vemos que muchas de esas contradicciones o de esas relatividades se entienden mejor o desaparecen. Y tanto es así que ya en pleno siglo XXI, un filósofo francés, Gilles Deleuze, propuso volver un poco a esta idea griega. Es decir, que cuando hablamos de tiempo y pensamos en personas, lo pensáramos, para evitar todas esas complejidades, volver a ese esquema, ¿no? De una cronología de los humanos, una cronología histórica y de unidades de tiempo vital, o aion, ¿no? Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero quizá para terminar habría una cuestión que es muy interesante, que llevado al extremo el pensamiento, y así vuelvo con San Agustín, San Agustín hace una cosa que no la acaba de reafirmar, pero viene a decir, bien, probablemente el tiempo de los humanos, que él conocía a los griegos, pero bueno, como era muy cristiano, y mucho cristiano, pues él lo que pensó es, en realidad hay un tiempo que es el de Dios, y este tiempo se basa en el infinito, que en realidad es el no tiempo. Pero el tiempo de los humanos,
y esta reflexión para mí es muy moderna, es muy interesante y además es existencialista, es decir, muy avanzada para la época, lo que viene a decir es en gran parte, por aquello que decíamos, el pasado ya no es, el futuro no existe todavía y a lo mejor nunca nos va a llegar, y como mucho habrá un futuro en la eternidad, que es el tiempo de Dios o la ciudad de Dios, entre medio nos queda una fracción de una cosa. Y esa fracción, que es el presente, en realidad, básicamente, es psicológica. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es tan interesante como que si lo aplicamos a muchas de las cosas que nos hacen pensar en el tema de nuestra angustia, ¿no? Sobre la duración de las cosas, de la duración de nuestra vida, de las cosas que ocurren, si por un momento hiciéramos un análisis absoluto, ¿no? A partir de esta idea esbozada por San Agustín, no sería que muchas de las cosas que nosotros pensamos en categoría tiempo, en tanto que sí, son de existencia, son muy interesantes, el ser vive en el tiempo, de acuerdo, pero no será más por la carga de que es una cosa que tiene que ver con la mente del humano más que en una realidad. Porque en realidad, a niveles de universo y cosmos, volviendo un poco a la idea también griega, ¿no? Sí. De Urano, ¿no? Claro, en el tiempo, a niveles generales, está muy relacionado con la velocidad, con el espacio, con las leyes de gravitación universal, etcétera, etcétera. Bien, ahora la pregunta es, y lo dejo como una reflexión para nuestros oyentes, en un mundo sin humanos, la duración del tiempo en las otras cosas que no son humanas existiría. Buena pregunta, buena reflexión. Sí, porque yo creo que si uno lo piensa inmediatamente decimos sí, existe igual, ¿no? Yo me acuerdo una vez hablando de esto con unos alumnos de bachillerato que me decían, porque yo les dije, bueno, demuéstrame que existiría el tiempo igual si no existiéramos ninguno de nosotros. Y me dijo, oye, pues sí, está muy claro. Digo, bueno, ahora te lo pongo un poco más fácil a medio camino. ¿Tú por qué celebras tus cumpleaños? ¿Qué es tu cumpleaños? Bueno, claro, hace un año que he nacido. ¿Y qué es un año? El tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol. Sí. Es decir, que si la Tierra tardara 10 veces más, cumpliríamos 7 u 8 años solo. Sí. ¿Vale? Bueno, este alumno me dijo, no, yo continuaría cumpliendo los años el mismo día que he nacido. Bueno, pues es mentira. Claro. Sí. De aquello, es decir, este tipo de paradojas son las que recomiendo pensar. Es como aquello que se dice, si en un bosque no hay nadie, cuando un árbol cae, el árbol ha hecho ruido al caer. Pues no lo sabemos si no hay nadie allí. Claro. ¿No? Claro. Pues esto es lo mismo. Si el tiempo que nosotros tenemos como seres que estamos allí de observadores de nuestra propia esencia, pero también de lo que está a nuestro alrededor, no estamos, ¿qué tiene que ver, no sé, el mundo de las estrellas o el de la propia Tierra sin ningún humano, sin el tiempo de los humanos? Claro, porque es lo que dices, ¿no? Es el tiempo de los humanos. Quien ha fijado el tiempo ha sido los humanos, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso cómo quedaría? Es decir, que en gran parte no deja de ser una cuestión meramente psicológica de cada uno de nosotros y de nosotros como conjunto de humanidad, ¿no? Pues Marcelí, como siempre, es súper interesante y nos dejas reflexiones que son difíciles de dar una explicación lógica, ¿eh? O sea, bien, porque cuanto más se pregunta uno, más cuenta se da que no tiene la respuesta, o sea, no sabemos nada en realidad. Tenía razón San Agustín, ¿verdad? Sí. Si me lo preguntan así a bote pronto y no lo tengo que contestar, está claro, pero no está tan claro realmente, ¿no? Sí, no. Es decir, de hecho, pues claro, si uno es, no sé, de una determinada manera de ver las cosas, pues bueno, pues le añade o le quita características ese tiempo, ¿no? Pero en realidad no está tan claro. No, de verdad que no, porque además nunca me había hecho esta pregunta, ni esta reflexión durante el programa. Has hecho una exposición muy amplia y que da mucho para reflexionar y pensar, que no nos paramos a pensar en estos temas. De hecho, sería factible volver a hablar del tema y podríamos ver más en concreto que dentro de la filosofía griega, pues bueno, Platón añadió unas cosas, Aristóteles, pues teniendo más en consideración aspectos de la física, incluyó otros. Los estoicos entraron con alguna noción muy interesante como que parece muy moderna, ¿no? Precisamente, que es el de la velocidad
física y de la velocidad del paso del tiempo, ¿no? Sí. Es decir, que ha habido mucho debatido y sigue debatiéndose alrededor de ello porque realmente es un tema complejo, ¿no? Sí, y un poco complicado de poder comprender. Si te parece, para el próximo programa hablamos sobre la velocidad del tiempo. ¿Hablamos de Platón? Sí, pues, no solo de Platón y de los estoicos, y además le daríamos un pase previo diciendo, y así también que la gente empiece a pensar, porque es algo que todos nosotros, y creo que tú lo has comentado al arrancar el programa, aquella sensación que uno tiene en un momento determinado de la vida, al margen de que ahora en general todo va más rápido, etcétera, etcétera, que la vida parece que a medida que transcurre, la sensación del paso del tiempo se acelera. Bien, pues yo estoy convencido de que eso es cierto y la explicación vendría un poco de lo último que decíamos. Es decir, es una cuestión psicológica pero que responde a la realidad. Y pongo este tema para que nuestros oyentes lo analicen. Claro, imaginemos un niño de 8 años. Para un niño de 8 años, un año es un octavo de su vida. Luego es normal que un año sea una sensación de duración larguísimo. En cambio, para alguien que tiene 80 años, un año, que es lo mismo, es una vuelta alrededor del Sol, ¿no? Es decir, es exactamente igual, se puede medir en días, en segundos, en horas, lo que queramos. La realidad pura y dura es que para alguien de 80 años, un año solamente es una 80ava parte de su vida. Luego transcurrirá, lógicamente, mucho más rápido. Muy interesante. Es decir, es meramente psicológico. Sí. ¿De acuerdo? Sí, Y pues ya hay muchas teorías sobre el por qué corren más rápido los años últimamente, que incluso el peso también, lo que antes eran 100 gramos, ahora son 120, o sea, hay unas teorías un poquito así que no sé qué tienen de realidad, pero bueno, realmente... algunas tienen poco de realidad o son realidades muy exageradas. Yo creo que precisamente hablando del tiempo, lo que les da más cariz es el aspecto psicológico. Es decir, el tiempo es muy humano porque sin humanos el tiempo yo creo que sería una mera parte de una ecuación relacionada entre el espacio, tiempo y velocidad a nivel cósmico. Igual que creo que por la duración de nuestra vida y por el impacto de que unos determinados sucesos se producen, también es nuestra propia mente la que se moldea ese tiempo, ¿no? Pues Marcelí, muchísimas gracias y esperamos impacientes tenerte en el próximo programa porque realmente el tema psicológico nos puede ayudar o puede ser nuestro propio enemigo y es muy interesante que podamos mantener la mente con estos temas y sin olvidarnos del día a día, que ese ya lo sabemos que está ahí, pero es bueno que también cambiemos un poco y oxigenemos un poco la mente con temas interesantes y recordando pues a Platón, a San Agustín, en fin, y haciendo un poco de ejercicio mental, que también es bueno. El tiempo, lo que se ve es que es un bien escaso que hay que saber aprovechar. Pues muchísimas gracias, un abrazo enorme, muchas gracias. A ti y a nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, Marcelí. Adiós. Pues muchas gracias, oyentes, y hasta el próximo programa. Hasta luego, muchas gracias.